Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés este es estimado digno, cuando tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testimonio de lo que después había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza? Señor, te doy las gracias, te ruego que dirijas mi vida, Señor, y hables, Señor, a nuestros corazones, Señor, de acuerdo también a nuestras necesidades, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada la hermana Miriam nos hablaba de los versículos anteriores, ¿cierto? Y hacía énfasis en la santidad de Dios y que Dios pide para los hijos, ¿cierto? Y dice el Señor que es santo, que no se avergüenza en llamarse hermanos de nosotros. Porque el Señor quiso venir a ser un hombre, no un ángel. Él podría haber sido un ángel. Él podría haber sido superior a un ángel, haber sido Dios mismo. Pero escogió entre un ángel y Dios un intermedio, escogió ser un ser humano, ¿cierto? Para que como ser humano sea en todo sin pecado. ¿Me entiende? Y mostrarnos a nosotros de paso que se puede ser humano y luchar contra el pecado. Él no tenía una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Nosotros tenemos una naturaleza caída. Él no pecó nunca, pero nos enseña que nosotros podemos tener una vida con menos pecado. ¿Cierto? Delante pasé por una calle y vi una niña con su mirada perdida. Pero totalmente perdida, hermano, con los ojos bien grandes y desorbitados, totalmente drogada, intoxicada. Y esa niña puede hacer tanto daño, estando así que ni siquiera sabe el daño que puede hacer y el daño que le pueden hacer. Porque vivimos en un mundo malo. Pero el Señor dice aquí, voy a leer de los versículos anteriores, del 2:17, dice: por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí hay un puente. El por tanto es un puente gramatical. ¿Me entiende? Por tanto, hermanos santos. Y sigue llamando hermanos, ¿cierto? Y los sigue llamando santos. Y acuérdese que nosotros no tenemos santidad propia. Nosotros reflejamos la luz de Dios, ¿cierto? Él nos llama santo por su santidad. Cuando usted ha estado en un cerro, en una fogata, ¿ha tenido esa experiencia? ¿Cierto? Y hay una fogata grande al medio y hay tanta la fogata que usted se aleja porque lo calienta mucho, ¿cierto? Y después usted le empieza a dar frío y se acerca a la fogata. Así. El Señor es la fogata. El calor que nosotros tenemos es de Él. La santidad que nosotros tenemos es de Él. La justicia que nosotros tenemos es de Él. Pero Él aplica su justicia en nosotros y aplica su santidad en nosotros. Gloria a Dios. Es tanta la santidad que Dios aplica en sus hermanos, que somos nosotros, que podemos darnos cuenta de cosas que el mundo no se da cuenta. Podemos ver cosas que el mundo no ve. ¿Me entiende? Podemos entender cosas que el mundo no entiende. Y tenemos una esperanza de gloria. Amén. Entonces, hermanos, acá dice, la palabra dice,
Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, ¿cierto? El Señor, la palabra dice en el libro de Efesios 1:3, dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Amén. Es decir, cuando Dios decidió salvar a la hermana Cecilia, no la decidió salvar en el año 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. La salvó en la eternidad, antes que el mundo fuese. Por eso dice que somos partícipes del llamamiento celestial. ¿Me entiende? Fuimos hermanos del Señor no ahora, sino que Él nos consideró hermanos antes de crearnos. Sabiendo que íbamos a fallar, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo todo lo que sabe de nosotros, aún así nos ama, ¿cierto? Con un llamamiento celestial. Y acá pasa a decir que el Señor es considerad, nos dice a nosotros, al apóstol y el sumo sacerdote, ¿cierto? De nuestra profesión. ¿Cierto? Nosotros entendemos en el idioma castellano profesión como la preparación, ¿cierto?, académica para realizar algo. Pero la palabra profesión lo que nos habla es de seguir nuestra fe, de estar preparados y seguir nuestra fe, ¿cierto? Y dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Del camino que decidimos seguir, de la carrera que decidimos seguir, ¿cierto? Pero que Él determinó que siguiésemos. Acá, Sugel Michelin dice alguna vez en una de sus intervenciones, dice, es increíble saber que Dios me escogió allá, ¿cierto?, en las regiones celestes, en la eternidad, pero que también yo tengo responsabilidad de aceptar a Cristo en mi vida. ¿No entienden? Y es así. Entonces, quiero detenerme 2 puntos en estos versículos. Uno, aquí es la primera vez que se le llama a Jesucristo apóstol. ¿Ya? Él era superior a los profetas, Él era superior a los ángeles, superior a los hombres, ¿cierto? Y acá se está mencionando como apóstol. Por lo tanto, se entiende que es superior a todos los apóstoles. La palabra apóstoles significa del griego enviados, ¿cierto? El Señor es el enviado. El Señor es el enviado. Entonces, amado hermano, como el Señor es el enviado, vino con una misión. Entiéndase de otra manera, un embajador, ¿cierto? Él vino como embajador de Dios a reconciliarnos con Dios. Un embajador. Uno solo del cielo. No vino con ángeles, ni vino con poderes, ni con querubines, ni con ninguno de esos. Se dice que en las épocas de las guerras griegas, un gran general, hermano, iba a la guerra y iba a conquistar una ciudad. Y llegó un enviado del César y le dijo, no entres a esa ciudad. Y él le dijo, voy a entrar nomás. Y el enviado le dijo, no entres en esa ciudad. Y él dijo, voy a entrar. Y el enviado, un solo hombre, toma una vara de una rama y hace un círculo en el suelo al caballo donde estaba ese general. Le dijo, si tú sales de ese círculo, lo vas a vencer. Y el hombre dijo, está bien, no voy a entrar a esa ciudad. ¿Qué pasó ahí? Un embajador, un enviado, aunque era un hombre y solo, tenía todo el poder del imperio en ese momento con él. Y ese general le tuvo miedo al imperio. Cristo vino solo. Tenía todo el poder de Dios. Todo el poder de Dios. Para ponernos todos los límites. Para, hermano, decirnos todo lo que debiéramos hacer.
Y nosotros constantemente decimos, no, yo voy a hacerlo como yo quiero, yo voy a hacerlo como yo quiero. Y el Señor dice, yo te voy a hacer un círculo, de ahí tú no te puedes mover, porque todo el poder del cielo está conmigo. ¿Cierto? En Él habita toda la plenitud de Dios. Y toda la autoridad de Dios está con Él. Por lo tanto, Cristo es superior a los ángeles. Y dice acá que es superior a los apóstoles. Y sumo sacerdote. Aquí nuevamente el libro de Hebreo menciona varias veces la palabra sumo sacerdote. No la vamos a tocar todavía porque se extiende el tema para el capítulo 6 y 7. Del 5, 6 y 7, ahí se va a explicar por muchos mensajes qué significa un sumo sacerdote. ¿Ya? Por lo tanto, no lo vamos a tocar acá, ¿ya? Dice, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Es interesante porque Moisés no fue sacerdote. ¿Verdad? ¿Cierto? Moisés no fue sacerdote, Moisés fue el legislador, Moisés fue el caudillo, Moisés fue el hombre de Dios. ¿Cierto? En ese momento, hermanos, ¿sabían ustedes que para los hebreos no hay un hombre más grande que Moisés? No hay un hombre más grande que Moisés. Al día de hoy, Moisés es el hombre más grande que ha tenido la nación de Israel. Y alguien dirá, ¿y Abraham? No, porque Abraham es padre de la fe de los árabes, padre de la fe de los judíos, padre de la fe de los cristianos. Pero Moisés es de ellos. ¿Cierto? Ellos aman a Moisés. Y cuando el Señor le habló de Moisés, les dijo así, ustedes tienen a Moisés y Moisés los juzgará, refiriéndose a la ley, ¿cierto? Y saben, hermanos, que para el Renacimiento, por allá por el 1500, entre el 1500 y 1600, Miguel Ángel hizo una estatua de Moisés, gigantesca, sentada en una silla. ¿Me entiende? Usando la frase en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla de Moisés. Hizo una estatua gigantesca. Y él leyó, hermano, en la Vulgata Latina de San Jerónimo del 400 después de Cristo, que el rostro de Moisés tenía cuerno. ¿Ya? Porque San Jerónimo se equivocó en el versículo que decía que el rostro de Moisés resplandecía y no entendió el hebreo de esas palabras y entendió que tenía cuerno. Viene Miguel Ángel, que nada sabía de Biblia, lo hizo con cuerno. Así que si ustedes van a ese lugar, van a ver un Moisés gigantesco con cuerno. Pero aún así, que para mí es una afrenta, ¿cierto? Aún así, dice Abba Ema, un historiador judío, dice, los judíos de todos lados hacían filas, días y días para ir a ver y tocar a Moisés. ¡Qué tremendo! Por eso que el Señor escondió el cuerpo de Moisés. Para que ustedes sepan, entre los judíos había varios egipcios que tenían conocimiento de la momificación. ¿Me entiende? De hecho, tienen que haber momificado el cuerpo de José para haberlo preservado y haberlo trasladado. ¿Cierto? Y el Señor no quiso que eso pasara con Moisés. Y se le escondió el cuerpo. Ahora, este Moisés, dice la Escritura, no hay otro hombre como Moisés. Y es verdad, de los nacidos de mujer, no hay otro hombre como Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Pero todos los judíos dicen que Moisés es el hombre más grande, el judío más grande que ha existido. ¿Qué dijo Jesús? Que Juan era el hombre más grande que había existido. Dijo, de los nacidos de mujer, este es el más grande. Pero el más grande es el más pequeño en el reino de los cielos. Interesante. Pero Moisés habló cara a cara con Dios. Dios en presencia de Moisés escribió en las tablas. Él lo vio. Habló con Dios. Habló con Dios. Y regresó con su cara brillante. Interesante, ¿cierto? Porque él regresó con su rostro brillante y la gente que lo veía caía desmayada
hacia los lados por la santidad que traía Moisés. Pero el escritor de Hebreos dice que Cristo es el resplandor de Dios. ¿Me entiende? O sea que tiene un brillo mayor que el de Moisés. Ahora yo le digo, hermano, Moisés, un hombre gigantesco espiritualmente en la presencia de Dios. Cuando le dijeron que tenía que tener consejeros, el Señor le dijo, bueno, escoge a 70 varones. Escoge a 70. ¿Y sabes lo que pasó? Dios no dice que el Espíritu Santo llenó a esos varones, dice que sacó de la porción que le había dado a Moisés para darle a 70 varones más. Y que esos 70 varones casi se vuelven locos por la presencia de Dios. Que saltaban, que profetizaban, que adoraban, que corrían de un lado a otro. Y había 2 que no habían estado en la reunión y el Espíritu Santo los alcanzó por allá y le vinieron a decir a Moisés, Moisés, hay 2 que andan profetizando y hablando, ¿quiere que los detengamos? ¿Por qué los vas a detener si el Señor lo está llenando con su presencia? ¿Cierto? Ese era Moisés. Ese era Moisés. En un campamento de jóvenes, varios jóvenes se pusieron a orar y ayunar. Y oraron varios días y ayunaron. Entonces cuando bajaron con cuidado para que nadie se desmayara cuando ellos bajaran, ¿cierto? Porque según ellos su rostro resplandecía. Esto lo cuenta un evangelista. Y dice que los jóvenes bajaron así bien piadosos, pero nada de humildad. ¿Me entiendes? Y ellos juraban que la gente se iba a desmayar porque habían ayunado como 3 o 4 días en el cerro. Y bajaron y le dijeron a su líder que tenemos temor porque nuestros rostros brillan y estamos llenos de la gracia del Señor. Entonces su pastor les dijo, hijo, les dijo, Moisés no tenía idea que su rostro brillaba. ¿Me entiendes? Porque, hermano, no se adquieren esas cosas. Yo puedo estar orando, ayunando 50 días, 100 días y no voy a tener lo que Dios le dio a Moisés. No lo voy a tener nunca. Dios escogió a este varón, ¿cierto? Y lo escogió a Moisés cuando, amado hermano, se decidió que iban a matar a todos los niños hebreos que naciesen, ¿cierto? Y a este niño, usted sabe que lo tiraron en una barcaza, ¿cierto? Y lo recogieron ahí, y de ahí su nombre, ¿cierto? Salvado de las aguas. Pero, amado hermano, este hombre hablaba el idioma egipcio, hablaba el idioma hebreo y hablaba el idioma árabe. ¿Ya? Él tenía una preparación, pero muy grande. Siempre he creído que cuando él dijo que era tardo de lengua, era porque se crió hablando copto, se crió hablando el idioma egipcio, no se crió hablando hebreo. ¿Han visto a los gringos cuando hablan español? A Paul Watcher, ¿cierto? Y habla medio raro y él mismo dice, no sé si estoy diciendo bien estas palabras, ¿cierto? Porque allá en Perú cuando yo predicaba, dice él, los hermanos se reían. ¿Me entiendes? Porque se habla raro. Cuando viene un brasilero y habla español también se siente raro. Yo creo que así, esto es muy mío, ¿eh? Yo esto no lo he leído en ningún libro, son mis conclusiones, ¿ya? Pero creo que hablaba raro. Porque tenía una mezcla de idioma. ¿Me entiendes? Bueno, el asunto es que este Moisés era un hombre muy poderoso en las manos de Dios. Cuando llegan al Mar Rojo, le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y por qué me preguntas qué hago? Si yo ya te di una orden. Extiende tu vara. ¿Cierto? Entonces, este hombre de Dios, un hombre que podía hablar con Dios, cara a cara, sí era un hombre muy grande. Un poderosísimo hombre en las manos de Dios. Pero no se puede igualar a Cristo. Porque Cristo es Dios. ¿Y sabe cómo lo dice el escritor de Hebreo? Con un lenguaje muy casero. Moisés fue un siervo de la casa. El mejor siervo de la casa. El más grande siervo de la casa. Pero Cristo fue el que construyó la casa. ¿Quién es más grande? ¿Qué dice Colosenses 1:15? Dice
que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él, ¿cierto?, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, sean dominios, sean potestades, sean tronos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cierto? Él es el constructor de la casa. Él es Dios. Por lo tanto, Cristo es obviamente superior porque es el constructor y Señor de la casa. ¿Cierto? Entonces, así lo dice acá, leamos, dice, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor dignidad que la casa, ¿cierto? Tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó. Aquí es medio extraño este idioma porque esta versión es de 1909. La que estoy leyendo, por eso se escucha extraño, ¿ya? Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios, ¿cierto? Moisés no construyó la casa, la construyó Dios, pero Dios no encontró mejor siervo que Moisés, ¿cierto? Incluso, yo creo que aquí en este mensaje, la gloria, entiéndase lo que voy a decir, no es una blasfemia. Yo creo que aquí en este mensaje, el que sale mejor parado es Moisés. En parte la gloria se la lleva a Moisés. Pero pastor, ¿qué está diciendo? ¿Lo están comparando con Dios, hermano? ¿A quién han comparado con Dios? ¿A qué otro hombre han comparado con Dios? ¿A quién han empezado con Cristo? ¿Cierto? Y aquí estamos empezando a Moisés. Antes eran los ángeles, antes eran los profetas, pero no individualizaron a ningún profeta, no individualizaron a ningún ángel. Pero aquí se está individualizando a un hombre. En el resto del libro no se va a individualizar a ningún otro hombre. A los sumos sacerdotes sí, pero como casta sacerdotal. ¿No entienden? Pero acá estamos hablando de un varón, de un ser humano, que está siendo pesado con Cristo. Interesante, hermano. Yo por eso creo que Pablo escribió esto. Porque cada vez que he leído esto, esta es doctrina paulina. El apóstol Pablo dice, ¿por qué se miden entre ustedes? Mídanse con Cristo. ¿Cierto? Y aquí hay un hombre que se está midiendo él con Cristo. Y dice, ¿lo puedes leer, Josué, en tu versión? Desde el versículo 2 hasta el 5. Amén. Esta es Valera 60. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme y hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Gracias, José. Qué interesante lo que dice la palabra aquí. El pueblo de Israel recibió la ley por Moisés, ¿cierto? Y de hecho le llamamos hasta el día de hoy la ley de Moisés, ¿cierto? Pero esa ley era de Dios, era divina, vino del cielo, no era de Moisés. Él fue un gran defensor, sí, de la ley. Tanto que quebró las tablas de la ley. Y dice, ¿pero por qué? Porque vio que el pueblo no se las merecía. Vio que el pueblo no se merecía esa ley. Apenas se desapareció 40 días, ¿cierto, Moisés? Y ya se habían hecho un becerro de oro y dijeron que ese era Dios que lo había sacado de Egipto. Y cuando ve eso se llena del celo de Dios y quiebra las tablas. Y después el Señor le dice, prepara 2 tablas más. Y tuvo que ir nuevamente al cerro para recibir la ley. La ley, hermano, el corazón de la ley eran 10 mandamientos.
pero eran 613 mandamientos, decretos y leyes que el pueblo recibió para vivir. Ningún hombre jamás cumplió la ley, ni siquiera Moisés. No pudo entrar a la tierra prometida porque cometió pecados, ¿cierto? Pecado notorio fue cuando él dijo que él había hecho sacar agua de la roca cuando fue Dios, ¿cierto? Porque se indignó con el pueblo. Entonces, este varón Moisés es el referente. Cristo vino y fue más grande, porque es Dios, ¿cierto? Y ahora dice que aquí hace un salto cuantitativo, porque cuando se habla de la casa de Israel, se habla de toda la nación de Israel en todas las épocas. La casa de Israel, ¿cierto? Y Moisés era el siervo en la casa de Israel. Y dice aquí el escritor que Dios es el que creó esa casa, pero que también creó cada casa que es usted y yo. Y que Él es el Señor de cada casa. Cristo es el Señor de cada casa. La suya y la mía. Ahora dice acá, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria. Aquí hay una condición. Entonces aquí algunos dicen, no, ve, la salvación no está ganada, porque aquí dice, sí retenemos hasta el fin, ¿cierto? Dice, la cual casa somos nosotros, sí retenemos hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza, ¿cierto? Hermanos, acá no está hablando de la salvación, acá está hablando de la justicia y está hablando, hermano, en el Señor, de la fe y paciencia del pueblo de Israel. Le está hablando a los hebreos en primera persona. Nosotros estamos tomando enseñanzas de esto. Si usted toma el versículo sin tomar la otra predicación, pero si usted lee el versículo de abajo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz. ¿Por qué dice eso? Porque cuando estuvieron en Meriba, hermano, el pueblo de Israel, y voy a hacer un paréntesis para el otro predicador de la otra semana, no sé a quién le toca, a Anita le va a hacer un paréntesis. Ya, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, llevaban 2 meses. 2 meses, hermanos, y en los 2 meses, esto se encuentra en el Números capítulo 10, a los 2 meses habían tentado 10 veces al Señor. ¿Ya? Y la última tentación de esas 10 fue tan grande que el Señor se enojó y determinó que iban a caminar 40 años en el desierto. Y les dijo, 1 día por año les doy a causa de su terquedad, a causa de la dureza de su corazón. 1 día les doy. No fueron fieles. Por eso que acá el escritor le está diciendo que como siervo dice para hacer, ¿a dónde cree? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza, porque le está haciendo una mención. Acuérdense que como nación no fuimos fieles cuando estuvimos en el desierto. ¿Me entiende? No está hablando de la salvación, sino que está hablando de mi comportamiento como hijo en la casa de Dios. Amén. Y no somos fieles. Entonces, el Señor es Señor nuestro, le dice Él, pero debemos retener esto. Aquí hay una condición, se debe retener la palabra fiel. Entonces, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Cuál era la esperanza del pueblo de Israel? Llegar a Canaán. ¿Cuántos llegaron de los que salieron de Egipto a Canaán? ¿Cuántos? Solo 2. Salieron 600.000 hombres y entre mujeres y niños y extranjeros eran como 3 millones de personas. Murieron en el desierto toda esa generación. Nació una nueva generación que no conoció Egipto. Imagínense lo que le estoy diciendo. Y solo 2 de los que salieron de Egipto sobrevivieron y entraron. Y esos son Josué y Caleb. ¿Ya? Entonces, aquí le está diciendo, oigan,
Si queremos ver la promesa de Dios, seamos fieles. Si el Señor es Dios sobre mi casa, lo debo demostrar siendo fiel y firme y reteniendo mi esperanza. ¿Es el Señor de mi casa? ¿Me están siguiendo, no? Acuérdese que dijo, cuyas casas somos nosotros. ¿Cierto? Y el testimonio de que somos casa de Dios es que retenemos fiel la promesa y la esperanza. Los hijos de Dios no se cansan en cuanto a la esperanza. Porque sabemos que Cristo viene. Sabemos que estaremos con Él. ¿Cierto? Yo lo creo, amado hermano. Yo lo creo con toda mi alma, que vamos a estar con Él. Amén. El Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor. Es hermoso saber que el Señor nos tiene en cuenta, amados hermanos. Es hermoso saber. Si alguien me dice, ¿y cuál es la parte práctica de este mensaje? Esta última parte. Mantengamos fiel, ¿cierto? Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Me entienden? Hermano, a veces nos olvidamos que el Evangelio no es venir a la iglesia. Y dice, ay, hermano, es que estoy tan cansado de ir a la iglesia. El Evangelio no es venir a la iglesia. Venimos porque el Señor nos ha dado todo. Venimos por gratitud. Venimos para honrarle. Venimos para manifestar lo grande que es Dios. ¿Cierto? No venimos, hermanos, por obligación. Yo nunca he venido por obligación a la iglesia. Y cuando no he venido me siento mal. Sí, le pasa a usted, ¿no? Ay, los hermanos están en el culto y yo estoy aquí. Y uno se siente mal, ¿cierto? Pero no porque les quiero cumplir a ustedes. Es porque mi alma necesita al Señor, ¿cierto? Necesita al Señor y necesito agradecerle, necesito cantarle. Necesito la comunión de ustedes. Necesito verle, necesitan verme, ¿cierto? Porque esto es ser hermanos. Y el Señor no se avergüenza en llamarse hermano de nosotros y Señor de nuestra casa. Y a veces cuando me porto mal, me da vergüenza que sea mi hermano. Porque tengo un hermano santo, un hermano mayor. ¿Se acuerdan cuando éramos niños queríamos tener un hermano mayor para echárselo a los otros niños? ¿Cierto? Ahora tenemos un hermano mayor. Mayor en santidad, mayor en justicia, mayor en salvación, mayor en todo. Que me da hasta vergüenza decir que es mi hermano, pero él no se avergüenza. Y mi vergüenza de decir que es mi hermano no es por él, es por mí. Que siendo yo tan pecador, él me haya escogido para llamarme hermano. ¿Cierto? El Señor les bendiga. Y perseverar en esto. ¿Cierto? Alguien mayor que Moisés, es decir, alguien mayor que la misma ley escrita, alguien mayor que la misma Biblia. Aquí está la voz de Dios, pero Cristo es mayor. El Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor, hermano Josué.